en el capítulo 11. Para que no se grabe. Lucas. Amén. Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. El versículo que vamos a leer esta mañana es el versículo 27. Ya lo conocen, ¿verdad? La semana pasada lo hemos estudiado. Y vamos a leer hoy una vez más el versículo 27. Dice de la manera siguiente. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice de la manera siguiente. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Versículo 29 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hasta ahí vamos a dejar la preciosa palabra de Dios. Pueden sentarse, y si pueden sentados pueden decir gloria a Dios también. No nos vamos a molestar. Estuvimos viendo la semana que pasó, el domingo específicamente, como hoy, cuando estudiábamos estos dos versículos 27 y 28, estábamos aprendiendo acerca de que la felicidad o la bienaventuranza mayor es la que proviene de oír la palabra de Dios y guardarla. Es de oír la palabra de Dios y guardarla. Eso es lo que enseñaba el Señor la semana pasada. Y pudimos ver que, si bien es cierto, hay cosas terrenales que producen cierta felicidad, pero que tienen poco tiempo de duración, no tienen mucho efecto, se desvanece como la neblina, porque somos seres muy emotivos, muy emocionales. A esa referencia que hizo la mujer de ver, muy impresionada de haber escuchado también las palabras que salían de la boca de Cristo, ella no pudo más y abrió la boca y decir: wow, que su madre debe estar orgullosa de este hombre, todo lo que habla es maravilloso, es extraordinario. Y tenía razón la mujer. Amén. Porque el Señor abría su boca y todo el medio ambiente se ponía en una situación tremenda. Para algunos era provechoso, para otros era molestoso, pero igual, para ambos lados se ponía tremendo el ambiente. Eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Y la mujer no dejaba de tener razón. Sin embargo, ella estaba fijándose en ciertas cosas que producen felicidad, pero que tienen una duración temporal, porque son cosas muy terrenales. Por ejemplo, cuando alguien se sienta orgulloso de que su hijo ha alcanzado un renombre,
ha terminado su profesión, ha llegado inclusive a hacer máster, doctorado 1, doctorado 2, no sé cuántas cosas han inventado ahora. Entonces los padres dicen, mi hijo, mira, este carnecito es de mi hijo, es Manchester, tremendo hijo. Entonces la gente siente cierto orgullo, y es normal, es natural, porque esa es la esperanza del hombre, enorgullecerse o recibir cierta felicidad en las cosas que obtiene en esta tierra, cosas pasajeras. Esa es la observación que hizo la mujer. Pero Jesús tuvo que intervenir y habló acerca de que la felicidad mayor, esa que dura, que permanece para siempre y que te lleva a la eternidad, consiste en oír la palabra de Dios y guardarla, es decir, en oírla y hacerla. Eso produce mucha felicidad, dijo el Señor, una felicidad inagotable, que no tiene, hermanos, límites. Estaba hablando de que oír la palabra de Dios va a llevar al hombre a encontrar la felicidad. Lógicamente que la raza humana tiene muchos prejuicios y muchas conjeturas acerca de la palabra de Dios, y es por eso que la viene rechazando durante muchos miles de años, casi 2000 años, o más de 2000 años. Parecía que el asunto iba a terminar ahí. Sin embargo, el Señor Jesús dice en el verso 29 que la gente comenzó a apiñarse, es decir, a amontonarse. La gente comenzó a amontonarse más y más, y se amontonaron multitudes. La palabra multitud designa miles de personas. Entonces la gente se llenó, el lugar estuvo muy lleno, y Jesús terminó de completar la verdad acerca de que la mayor felicidad la otorga oír la palabra de Dios y guardarla. Y él menciona algo más acerca de la palabra de Dios, y con esto ya da la estocada final, casi la estocada final, y vuelve a mencionar que la señal de la palabra de Dios es lo que la gente debe de observar, debe correr hacia ella, tomarla en cuenta, hacerse de ella, apoderarse de ella, tomarla para su vida, porque vendría a ser vital para la existencia de la raza humana. Amén. Por eso que él dice que esta generación, dice, a todos los que estaban ahí, es mala. Entonces hoy día vamos a aprender acerca de la señal de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aprender hoy día? La señal de la palabra. La señal de la palabra de Dios. Pero primero tenemos que comprender a qué se refiere Jesús cuando dice que esta generación es mala. Yo les voy a aclarar primero a qué generación se refiere el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando menciona en la Biblia esta generación, no habla de generación familiar, que consiste en cada 70 años, o a uno dice que cada 50 años. Por ejemplo, mi generación es una, la generación de mis hijos es otra, la generación de mis nietos es otra. No se refiere a ese tipo de generación. El Señor Jesús se está refiriendo a la generación que consiste en todo el tiempo donde se va a predicar la palabra de Dios. Es una generación para él, desde que él empezó la predicación ministerial hasta que se termine la predicación ministerial. Esa es la generación a la que se refiere Jesús. Es decir, desde el primer oyente de la boca, cuando abrió Jesús su boca, del primer oyente de su boca misma de Jesús, cuando habló la palabra de Dios, hasta el último hombre que escuchará la palabra de Dios antes de que Jesús venga. A esa generación se refiere. Está diciendo que toda esta generación es mala. Y esa generación también nos incumbe a nosotros. Estamos en esa generación. Y el Señor Jesús dijo que esa generación que es mala. Cuando el Señor, el
Dios de los cielos se refería a alguien como malo, estaba diciendo que esa persona, ese personaje, sea varón, mujer, niño, adolescente, viejo, como quiera usted verlo, es una persona que está rebelde contra Dios, que es desobediente a Dios. La Biblia lo designa como impío, como inmundo, como pecador, como un hombre casi con todo el cuerpo del infierno. Solo le falta la uña, ¿no? ¿Para qué? La uña no está afuera. Está diciendo que toda esta generación es tan mala, y él da la explicación por qué es mala. Porque esta generación, desde el primer hombre que escuchó la palabra hasta el último hombre que escuchara la palabra de Dios, demanda señal, dice. Y es una característica muy humana. Nosotros somos de esos que dicen ver para creer, ¿verdad, hermanito, hermano? Hasta en la iglesia se ha metido ese lenguaje, ver para creer. Ahora la iglesia no da un paso más. Ahora no dice así, ver para creer, pero dice, no, hermano, hay que ser prudente, no hay que caminar muy alocado, hay que esperar si es del Señor. Pero la iglesia no es capaz tampoco de dar un paso de fe. Es decir, necesita primero ver ahora. La iglesia está muy rara en este tiempo, pero la iglesia del pasado, la iglesia del presente tienen que ser la misma. Amén. La iglesia siempre se movió por fe. Amén. Es decir, ¿qué es la fe? Es lo que se espera, pero no se ve. Amén. Amén. Hermano, vamos a encontrar un local para 600 personas, yo estoy seguro que sí. Entonces la iglesia debe decir amén, pero no dicen amén porque no lo creen. Porque no lo hemos visto, no sabemos dónde está, pero ahí está. Amén. Amén. ¿Está o no está? Amén. Ahí está. Entonces todo el asunto que está hablando el Señor aquí habla de una posición muy carnal, muy humana. Los fariseos, los judíos le decían al Señor, danos una señal para creer que eres el Hijo de Dios. Dámonos una señal. Y una vez dinos, pues, si eres el Hijo de Dios. Había el Señor hecho 50 millones de señales, pero no lo hizo para complacerlos a ellos, sino las señales que hizo Jesús de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios, de dar de comer al hambriento, más de 5,000 primero, después 4,000, pero no recuerdo cuál fue primero. Pero el asunto es que hizo señales extraordinarias, milagrosas, apoteósicas, extraordinarias que no se han vuelto a repetir jamás. ¿Escuchaba a alguien que daba de comer con 5 panes y 2 peces a más de 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños? No hay. O que alguien venga ciego de nacimiento o parapléjico o paralítico de nacimiento y de pronto esté saltando o esté mirando. No se ha visto. Ni siquiera los hombres de Dios del presente pueden hacer eso porque no sé qué está pasando. Y algunos que dicen que hacen, solo Dios sabe si va. Pero el Señor ha dicho que nosotros también podemos hacer lo que nos demande hacer en favor de la gente. Entonces, esa era la condición, y esa es la condición de los hombres. La gente dice, la sociedad está mal, la sociedad está terrible. Preguntan a los sociólogos, psicólogos, antropólogos, estudiosos de la conducta humana. Han metido ya hasta los videntes, los meten ahora. Ya no saben qué hacer, ya a los brujos también los meten. Entonces todos ellos dicen, no, lo que falta es que la gente se eduque más para evitar violencia, perdición y todo eso. Falta enseñar más valores, se han perdido los valores, debemos de recuperar los valores. Entonces la gente dice un montón de cosas, pero no se necesita eso. No se necesita gente. El psicólogo del orfanatorio, no sé cómo se llama, de la Floresta, ha violado a un niño. No se necesita ser profesional para tener valores.
los profesionales son tan perversos como los no profesionales. La educación es buena, pero no te ayuda en esa área en la que solamente Jesús ha venido a atender. No puede, está incapacitado. Ni los grandes profesionales pueden hacer nada, absolutamente nada. No se necesita valores. ¿Sabe lo que se necesita? Es la palabra de Dios. La gente no sabe, entonces por eso que busca otras alternativas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, así como se escucha tan sencilla, no le ofrece garantías, porque no le da ninguna señal de que tiene la capacidad de transformar la vida de los hombres. Los hombres piden mucha señal. Por ejemplo, a la gente le dice, llaman a un padre de familia y le dice: su hijo lo veo con conductas impropias, está mal, su hijo necesita un psicólogo, dice el padre. Pero recomiéndeme el mejor psicólogo. Ya, mire, conozco un psicólogo que ha estudiado psicología en San Marcos, se ha doctorado en Argentina, ha hecho su magíster en Estados Unidos, en Harvard. A ver, entonces lo primero que entra la persona al consultorio, cuando va a ver, quiere ver los diplomas. Entonces demanda una señal. Sí, pero si va a otro consultorio y encuentra un diplomita chiquito en Lavallejo se recibió, entonces dice: uy, en Lavallejo. Entonces, no, ya, gracias, vengo después. Entonces la gente es muy entregada a la señal, quiere señales. Y como la palabra de Dios no ofrece ningún credencial, no hay ningún certificado otorgado desde el cielo que dice produce cambios extraordinarios. No tenemos ninguno. Yo no tengo ni título de pastor. Pero la palabra de Dios es una señal extraordinaria. ¿Tiene poder? ¿Tiene poder o no? El asunto es que está diciendo el Señor que esta generación tiene ese problema. Tiene un problema de visión, un problema que quiere hacer notar el Señor que esa inclinación a pedir señales lo va a mandar al infierno a la gente. Escúchenme todos los que están aquí, jóvenes y adultos, les va a mandar al infierno. Porque más adelante dice el Señor y explica que esa generación se va a levantar junto a los de Nínive, junto a la reina de Saba, la reina del sur, que la reina del sur vino desde lejos cuando oyó que allá en Israel había un rey que hablaba la palabra de Dios desde lejos. Dijeron: ¿tú sabes que hay un hombre que habla unas palabras que no hay en ningún corazón humano? De verdad que habla. Y algunos dichos se habían memorizado la gente y dijo: wow, qué tremendo dicho, ¿de dónde saca ese hombre eso? Me voy a verlo. Y entonces esa persona fue inteligente porque vio que esa palabra no era común. No era normal decir que si te arrepientes Dios te perdona tus pecados. Pero la gente está tan acostumbrada a eso, lo toma cualquier cosa. Pero es decir, si te arrepientes Dios perdona tus pecados, es una palabra extraordinaria. Si tú cuando cometes una falta nadie te perdona en tu casa, dime quién puede perdonar. Dígame, ¿quién perdona? Los padres mismos, cuando los hijos se portan mal y lo vuelven a hacer, dicen: nunca cambias, desgraciado, y le dan hasta matarlo. No tiene la capacidad de perdonar. ¿Y por qué somos tan necios de no tomar en cuenta que dice que Dios, si te arrepientes, Él perdona los pecados? Es decir, Él se olvida todo. Amén. Entonces tomamos en poco esa palabra. La reina del sur fue inteligente, desde lejos vino, dijo: ¿dónde anda ese hombre que dice cosas maravillosas? Entonces llegó hasta Salomón. Y el Señor por eso dice: he aquí uno más grande que Salomón. Amén. Hermano, Jesús es el más grande, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El más grande.
gente dice, ayúdeme, me dice, ayúdeme pastor, ayúdeme, yo quiero cambiar. Entonces ellos pensarán que yo voy a hacer un acto milagroso, ¿no? Que voy a hacer una varita, lo pongo en su cabeza, o voy a poner mis manos, yo oro mucho, está bien. Pero yo, ¿qué hago? Como un médico, entonces agarro mi lapicero. ¿Y quién se haga con mi lapicero? Hago un papelito y receto, ¿no? Hago recetas. ¿Sí? Lea Romanos capítulo 8. Y bueno, ese es para el problema X. Va a abrir 2 Corintios capítulo 1, versículo tanto, es para otro problema. Y las indicaciones son leerlo todos los días, meditarlo y todo ya está. Y cada ¿cuánto tiempo? Todos los días a la misma hora. Una receta médica. ¿Pero qué le damos? ¿Pastillas? ¿Varitas mágicas? No. ¿Qué le damos? La palabra de Dios. Esa es la medicina. Gloria a Dios. Lo que yo pienso, no, primero lo ocultamos, no hay ningún problema. Ya. Entonces no van a la Biblia ahorita. Entonces, hermanos, la señal que tiene la palabra de Dios, si no tenemos la capacidad de observar, voy a decir una palabra bien sencilla, estamos fritos. Escúchenme bien todos, estamos fritos. Si no tenemos la capacidad de recibir la palabra de Dios, estamos fritos. Acabo todo. Claro que la capacidad no la da el Señor también. Entonces por eso el Señor dice, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Entonces Jesús comenzó a decir ahí que hay una señal, solamente una señal que le va a ser dada a esta generación. Hay mucha gente que dice noche de milagros, noche de... Está bien, Dios todavía sigue sanando enfermos. Amén. Pero esa no es la señal que Dios demanda que los hombres de Dios de este tiempo le ofrezcamos a la gente. No es la señal. Dios, si quiere, sana. Acá mucha gente han tenido el favor de Dios. Amén. Pero el asunto es que Jesús deja claro que la palabra de Dios es una señal extraordinaria. La única señal que la gente debe aprovechar en este tiempo de parte de Dios es la palabra. Cuando dice que solamente la señal de Jonás le será dada, no está hablando solamente de aquel significado que muchos ministros usamos, de que Jonás fue prácticamente tragado por una ballena o un pez gigante y estuvo 2 días y al tercer día fue expulsado de la ballena. No solamente esa señal acerca de la muerte de Jesús, que estuvo 2 días sepultado y el tercer día resucitó. No es esa la única señal a la o el significado que tiene ese acontecimiento que vivió Jonás. No, Jonás también tiene una señal tremenda. Y acá la señal que se refiere Jesús es a la predicación de la palabra. Porque el Señor le dijo a Jonás, vas a ir a Nínive. ¿Saben de dónde deciden los ninivitas? De Noé. El Jafet, uno de los hijos de Noé, tuvo hijos, y su nieto tuvo un hijo que se llamó Nimrod. Y Nimrod fundó la ciudad de Asiria. Nínive es la capital de Asiria. Nimrod era un terrible hombre. Dice que era poderoso entre los ojos de Jehová. Pero estos ninivitas tenían una conducta pagana. Y es más, Nínive le hizo siempre problemas a Israel. Fueron enemigos terribles. Es por eso que cuando el Señor le dijo a Jonás, Jonás, tengo un trabajo para ti, manda, Señor, a la orden. Jonás era un hombre de Dios. ¿Qué hay que hacer, Señor? Y Jonás estaba ahí, no sé, limpiándose las uñas. Le vas a ir a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. Si vas a ir y le vas a decir que se arrepientan, porque si no se arrepientan, los voy a mandar fuego del cielo, los voy a matar a todos. Estoy usando un término fuerte, porque eso es lo que va a pasar. Ya, Señor, yo voy. Entonces Jonás dijo, estos ninivitas no se van a arrepentir. Pero si
si voy, yo sé que Dios es misericordioso. No, mejor no voy. Y se rebeló y no fue. O sea, se fue compró un pasaje a Tarsis, perdón. Y dijo, mejor me voy de picnic. Y se fue. Y se fue a otro sitio. Y le metió problemas a esa nave. Comenzó a haber una tempestad terrible. Se dieron cuenta que por culpa de él había la tempestad, Dios estaba enojado y la gente lo tiró al mar. Y en el mar le esperaba un animal gigante con la boca abierta. Y se lo tragó. Y se lo llevó. 2 días estuvo ahí. Terrible, hermano. Y ahí oró al Señor, Señor, perdón. Entonces le vomitó el animal. Y el Señor dijo, ¿ya está listo, Jonás? Ya, Señor, anda a Nínive y dile que se arrepientan porque si no los voy a destruir. Y Jonás se fue. El terco tuvo que caminar más. Y predicó desde la entrada de la ciudad hasta la salida. Comenzó a decir, arrepiéntanse porque el Dios de los cielos ha visto su pecado. Y si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y comenzó a caminar toda la ciudad. Y al final de la ciudad, ya el rey de Nínive había oído. Y el rey de Nínive, solamente oyendo esa palabra, tomó una decisión. No dijo, a ver, ¿dónde está tu Dios? Como decían los otros paganos. Como dicen algunos de ustedes, ¿dónde está ese Dios? Dice, yo escucho a gente decir así. ¿Dónde está tu Dios? Que Dios, ni Dios. Así es, dice la gente. Entonces el rey dijo, bueno, ayuno, 3 días, nadie come nada, ni los bebés de pecho, ni los animales, nadie, porque si no ese Dios nos va a destruir, nos arrepentimos todos. Y hermanos se hicieron de silicio, echaron ceniza, 3 días. Y Dios vio su corazón arrepentido y les perdonó. Amén. ¿Qué señal vieron? ¿Qué señal vieron? ¿Qué señal obedecieron? La palabra de Dios. Por eso el Señor les estaba diciendo, la única señal que les será dada es la señal de Jonás. En este tiempo, la señal más grande que la gente debe tomar en cuenta es la palabra de Dios. Amén. A usted le invitan para que venga a una reunión a escuchar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, está separado de Dios. Y separado de Dios, todos terminan en la condenación eterna. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces el Señor le decía, la única señal que van a recibir es esa, la predicación de la palabra. Y comienza a explicar, y pone 2 ejemplos. La reina del sur, dice, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. O sea, la reina del sur, ese día del juicio, ella se va a levantar. El otro día aprendíamos que la iglesia va a juzgar al mundo, a los impíos, ¿se acuerdan? Y los del Antiguo Testamento también. Entonces ella se va a levantar un día y dice, muy bien, el Señor dice, bueno, vas a juzgar a todos estos que no han aceptado mi palabra. Y dice que ella la va a condenar. ¿Han oído eso? ¿Están oyendo? Amén. ¿Por qué? Esa mujer vino desde lejos. Por ahí alguien le dijo, hay un hombre muy sabio que habla la palabra de Dios. Si tú leyeras sus proverbios, te quedas sorprendida, esa sabiduría. Es más, hay muchas referencias que ha resuelto casos que ningún hombre puede resolver. Es especialista en muchas cosas. ¿Y de dónde recibe ese conocimiento? De la palabra de Dios. Yo voy a verlo. Y se fue. Agarró todas sus cosas desde lejos y comenzó a ir. Llegó. ¿Qué es lo que lo atrajo? La palabra de Dios. Ahora la gente le dice, vamos para que escuche la palabra de Dios. No tengo tiempo, es para viejitos. Es para los tontitos como estos jóvenes. El otro día un hermano me decía que otros jóvenes que habían invitado acá decían, estos jóvenes son bien pavos, ¿no? Son pavos los chicos que están acá, no viven, qué pobre gente. Y no saben que estos son felices. Amén. Entonces, eso es lo que la gente dice, eso es lo que la gente habla acerca de la palabra de Dios. Porque si está hablando de ese joven que lo ve acá, él dice que es pavo, pero no es pavo. El pavo no sé quién será.
Pero ese joven es libre. Ese joven es feliz porque oyó la palabra de Dios y le dio la libertad. Lo ven a ese joven que no baila, que no toma, que no se droga, que no anda con los vagos, que es formal todo, que está bien entrenado en la palabra de Dios, está apartado del mundo. Entonces ellos dicen que es pavo. No, no es pavo, más bien es libre, porque es libre, puede haber dejado todo. Usted será el pavo, porque usted no puede dejar eso. ¿Me entienden? Entonces Jesús comienza a explicar que esa señal es mayor que todas. ¿Cuál es señal? Palabra de Dios. Y luego dice, los hombres de Nínive, escuchen esto, hermano, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Miren, hermano, la reina del sur se arrepintió a la predicación de Salomón. Los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Esa gente de ese tiempo y esta gente de este tiempo, esa gente de ese tiempo tenían en vivo y en directo a Jesús hablando. Por eso Jesús decía, he aquí más que Jonás en este lugar. Estaba el Dios de los cielos de pie. En este tiempo, físicamente no está el Señor, pero el Espíritu Santo sí está. Amén. Que es el que Jesús envió en reemplazo de Él. Él es el que dirige esta palabra de Dios a los corazones y viaja a los corazones. He aquí más que Jonás. No yo, sino el Espíritu Santo que respalda esta palabra de Dios. Amén. Entonces la reina del sur y los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Salomón y de Jonás respectivamente. Y ustedes, los que nunca se han arrepentido, tienen que saber, he aquí más que Jonás, la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. ¿Se van a arrepentir o no? Esa es la gran pregunta de esta mañana. Esa es la gran pregunta, como dirían algunos, la pregunta del trillón de dólares. Y se la van a perder los trillones de dólares porque no se van a arrepentir. Porque esperan otra cosa. Quiero ver si el pastor se levanta en el aire. Quiero ver si el pastor sana a un paralítico. Quiero ver si... No va a haber eso. Aunque puede haber. Amén. Si Dios quiere. Amén. Pero esa no es la señal mayor. La señal mayor es que usted reconozca que es pecador. Amén. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso dice la palabra del hombre. Es decir, el hombre está depravado totalmente. Varón y mujer. Esa condición le amerita irse a la condenación eterna. Pero lo que le va a condenar no son sus pecados solamente. Porque los pecados son las obras que Dios usará para darle el grado de condenación, el grado de castigo. Sino que lo que le va a condenar a los hombres es haber rechazado la palabra de Dios. Amén. Y cuando estén en la condenación dirá, pero ¿por qué no me arrepentí como el rico ese cuando apareció en el Hades? Dios, el Señor Jesús lo dejó como un ejemplo de condenación. ¿Qué van a hacer ustedes, estimados amigos y algunos hermanos que creen que son cristianos, pero solo Dios sabe? Digo hermanos por respeto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué señal quieren ustedes? ¿Cuál es la señal que usted está esperando oír o ver para que se arrepienta de sus pecados? ¿Cuál es? La única señal que Dios ha dicho que va a dejar a esta generación es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y si usted no se arrepiente, entonces se levantará la reina del sur, se levantarán los ninivitas y le condenarán. Así es sencillo, es el mensaje de esta mañana.
El tema de hoy día es la señal de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros creer que la palabra de Dios no es una señal extraordinaria? ¿Cómo podemos creer que todo este libro está lleno de profecías? Miren, la Biblia habla y describe al hombre cómo es. No necesitamos hacer un estudio de usted antropológico, sociológico, psicológico, psiquiátrico. No. Hay un problema en mi hijo. Ya sé cómo está. Nunca he conocido a Dios. No, ya está, frito está. Dice la Biblia. Entonces, esta mañana es un día especial, por eso le sigue. A los que nunca se han arrepentido, la palabra de Dios demanda arrepentimiento. ¿Están oyendo? Así que arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Arrepiéntanse. Pídanle perdón a Dios. Y si usted encuentra que sus pecados son tan terribles y no hay salida, de hecho que todos lo van a encontrar, ahí está Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, el que está hablando acá, que es mayor que Salomón y que Jonás, es por eso que Él, para que su perdón sea efectivo, es decir, para que sus pecados sean olvidados, Él se dejó matar en una muerte terrible, que es la muerte de cruz. Y en esa muerte de cruz, Él pagó por sus pecados de todos los que se arrepienten. Y cuando resucita entre los muertos, se hace efectiva su salvación. Es decir, tiene garantizado todo hombre que se arrepiente de sus pecados que irá al cielo, que se levantará con la reina del sur y con los ninivitas para heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Así que ninivitas, arrepiéntanse. ¿Dónde están los ninivitas? Ojalá que sean ninivitas esta mañana. Los ninivitas fueron inteligentes. Arrepiéntanse. Amén. Se acabó sencillo. No se les va a decir más palabras. Solo eso. La señal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie.